La leyenda del cochecito gemelar. Doble cambia el canal y suscríbete para descubrir la verdad. ¿Alguna vez creíste conocer a alguien solo para darte cuenta de que toda tu vida con esa persona fue una mentira? Esta no es solo una historia de divorcio, es una historia de retribución. Te invito a darle me gusta a este video y compartirlo si crees en el poder de la justicia. En los fríos y estériles pasillos de la justicia en el Tribunal Civil de Manhattan, la veían como una don nadie. Una fotografía descolorida de una vida que ya no reconocía. Su esposo, un titán de la industria del diseño, se sentó con su impecable y pulida amante, sus abogados listos para pintarla como una buscadora de oro desesperada e inestable. Estaban listos para sus lágrimas, sus súplicas, pero no estaban listos para el cochecito gemelar doble de segunda mano que ella empujó por las puertas de la sala. Y ciertamente no estaban listos para el juez callado y discreto que tenía una conexión secreta tan profunda que no solo destrozaría su red de mentiras, sino que expondría un crimen que había estado enterrado durante años. El chirrido del cochecito de segunda mano era una protesta patética contra los pulidos suelos de mármol del juzgado. Cada sonido irritaba los nervios de Clara Ruiz, la banda sonora de su humillación. En el cochecito, sus mellizos de 16 meses, Ethan y Chloe, dormían milagrosamente, sus rostros angelicales en marcado contraste con la fealdad que los rodeaba. Eran las únicas cosas puras y buenas que quedaban de su vida con Ricardo Vera. Ricardo, incluso su nombre ahora se sentía como tragar vidrio. Él se sentó al otro lado de la cavernosa sala de espera, un rey en un trono temporal de roble pulido. Ni siquiera la miró. Por supuesto que no. Su atención estaba totalmente consumida por Valeria Núñez, la mujer que había reemplazado a Clara en su hogar, en su cama, y ahora, a su lado en esta disección pública de su matrimonio. Valeria era todo lo que Clara ya no era. Su cabello rubio era una maravilla arquitectónica que probablemente costó más que el presupuesto mensual de comestibles de Clara. Su traje de pantalón color crema y crujiente irradiaba riqueza aburrida y sin esfuerzo. Ella le susurró algo al oído a Ricardo, y él soltó una carcajada baja y resonante que una vez hizo que Clara se sintiera segura. Ahora, le retorcía el estómago con una mezcla de dolor e ira corrosiva. Parecían la pareja perfecta en la portada de una revista de negocios. Clara, en su cardigan desgastado, con la tenue mancha de comida de bebé en el hombro que había intentado quitar, y las ojeras bajo los ojos, se sentía como un fantasma en su fiesta de victoria. Su abogada, Eliza Stone, una joven y ferviente abogada de asistencia legal, le puso una mano tranquilizadora en el brazo. Clara, respira. Tenemos un caso sólido para una manutención infantil justa y pensión alimenticia. Sus finanzas hablan por sí solas. Clara asintió, pero su mirada estaba fija en el maletín de cuero grueso que llevaba el abogado de Ricardo, Arthur Blackwood, un hombre que parecía tallado en granito y avaricia. Ella sabía lo que había allí. Calumnias, cronogramas manipulados, informes de investigadores privados diseñados para pintarla como una madre inestable e incapacitada que intentaba extorsionar una fortuna a un hombre que había sufrido durante mucho tiempo. La vida que estaban a punto de describir en la corte era una obra de ficción. Borrarían los años que Clara pasó apoyando a Ricardo cuando él era solo un arquitecto con un sueño. Omitirían la herencia de su padre, una suma modesta, pero todo lo que él tenía, que ella había invertido en la primera empresa de Ricardo.
Olvidarían convenientemente cómo ella había trabajado en 2 empleos para mantenerlos a flote mientras él hacía contactos, prometiéndole el mundo una vez que su firma, Vera Designs, despegara. Y había despegado, espectacularmente. Vera Designs se convirtió en sinónimo de desarrollo urbano, innovador y ecológico. Ricardo se convirtió en una celebridad local, y Clara se volvió invisible. Era la esposa que apoyaba, la ama de casa y luego la madre. En el momento en que nacieron Ethan y Chloe, fue como si se hubiera accionado un interruptor. Las noches de Ricardo en la oficina se hicieron más frecuentes, sus viajes de negocios más largos. El aroma del perfume empalagoso y caro de Valeria comenzó a adherirse a sus trajes. El descubrimiento había sido brutal, un cliché clásico. Un texto apareció en su teléfono mientras él estaba en la ducha. No puedo esperar a tenerte toda para mí esta noche. El mundo se había inclinado sobre su eje. La confrontación fue una mezcla de manipulación psicológica y negación hasta que finalmente escupió la verdad como veneno. Había terminado. Quería una socia que fuera su igual, no una niñera glorificada. Quería a Valeria. Él había ofrecido un acuerdo que era un insulto calculado, suficiente para mantenerla callada, pero no para vivir cómodamente. Por el bien de sus hijos, ella se negó a ser silenciada. Ella pidió lo que era justo. En respuesta, Ricardo había declarado la guerra. ¡Todos de pie! La voz del alguacil resonó, sacando a Clara de sus amargos recuerdos. Las pesadas puertas de la sala del Tribunal 4B se abrieron. Ricardo y Valeria pasaron junto a ella sin siquiera una mirada. Él lanzó una mirada de profundo desdén a Clara y su cochecito chirriante. Eliza la ayudó a maniobrar el cochecito por la puerta. En el banquillo estaba sentado un hombre de unos 60 y tantos años, con una franja de cabello blanco, ojos azules penetrantes y un rostro que parecía grabado con el peso de innumerables familias rotas. Una pequeña placa en el estrado decía: Juez Damián. Él miró por encima de sus medios lentes. Su mirada recorrió la sala. Se detuvo por un momento en el cochecito, un destello de algo ilegible en sus ojos, antes de posarse en los abogados. «Comencemos», dijo el juez Damián, su voz tranquila pero autoritaria. «Estamos aquí hoy por el asunto de Vera contra Ruiz. Señor Blackwood, puede proceder. Puede...» El señor Blackwood se levantó, abotonándose la chaqueta. «Gracias, su señoría. Estamos aquí hoy para poner un fin rápido y equitativo a una situación lamentable. Mi cliente, el señor Ricardo Vera, un pilar de esta comunidad y un respetado líder empresarial, ha sido más que generoso en sus intentos de disolver amistosamente este matrimonio. Desafortunadamente, la señora Ruiz ha respondido con demandas irrazonables y, francamente, codiciosas, basadas en un sentido de derecho salvajemente inflado. Clara se encogió como si la hubieran golpeado. Demandas codiciosas. Hizo que pareciera que estaba pidiendo un jet privado, no suficiente dinero para garantizar que sus hijos tuvieran comida, refugio y atención médica. El señor Vera buscará la custodia total de los hijos menores, Ethan y Chloe Vera, continuó Blackwood, con la voz suave como la seda. Un jadeo escapó de los labios de Clara. La mano de Eliza se disparó para agarrar su muñeca. Esto era nuevo, una escalada devastadora. Blackwood esbozó una sonrisa de suficiencia. Tenemos motivos para creer que el estado emocional y la situación de vida actuales de la señora Ruiz no son propicios para un ambiente estable para los niños. El señor Vera, junto con su socia, la señora Valeria Núñez, pueden proporcionar un nivel de estabilidad y recursos que la señora Ruiz simplemente no puede.
Valeria se sentó un poco más erguida, una sonrisa tenue y compasiva adornando sus labios, como si fuera una santa que se ofrece a rescatar huérfanos. El juez Damián levantó una mano. La custodia no fue la moción principal para esta audiencia, señor Blackwood. Abordemos primero la disolución financiera y las reclamaciones de manutención. Abordaremos la custodia a su debido tiempo si es necesario. Sin embargo, sus ojos, una vez más, se desviaron hacia los mellizos dormidos. La batalla había comenzado. Y mientras Clara miraba a sus hijos dormidos, al hombre que una vez amó y a la mujer que había ayudado a destruirla, supo que esta no era solo una lucha por dinero. Era una lucha por su identidad, su futuro y la verdad misma de su vida. Agarró la correa de cuero desgastada de su bolso, la única arma que le quedaba. Dentro, en medio de toallitas húmedas y chupetes de repuesto, había unos cuantos cuadernos descoloridos que guardaban los últimos vestigios del hombre que solía ser su padre y el fantasma del sueño que Ricardo le había robado. Solo tenía que rezar para que fueran suficientes. La destrucción del carácter, la sesión de la tarde comenzó con una pesada quietud. «¡Llamando a la señora Clara Ruiz al estrado!», gritó el alguacil. Un temblor recorrió el cuerpo de Clara. Era esto. Ella se instaló en el estrado de testigos, la madera fría e inflexible contra su espalda. Eliza le dio un asentimiento alentador. Al otro lado de la sala, Ricardo la observaba, su expresión una máscara de aburrimiento distante, mientras Valeria le susurraba, una ligera sonrisa de autosatisfacción en sus labios. Parecían espectadores en una obra aburrida, esperando el predecible acto final. Eliza comenzó con preguntas suaves y tranquilizadoras, permitiendo que Clara encontrara su voz. Le preguntó sobre conocer a Ricardo, sus primeros años, los sueños que habían compartido. «Nos conocimos en la universidad», dijo Clara. «Él era brillante, lleno de ideas. Yo estudiaba administración de empresas. Mi padre, mi difunto padre, Alan Peterson, era ingeniero estructural. No famoso, pero un genio a su manera. Siempre estaba dibujando, siempre diseñando. Creía que la arquitectura podía ser amable, sostenible, buena para el planeta y las personas que vivían en él. ¿Y su padre compartió estas ideas con Ricardo?» «Todo el tiempo», dijo Clara, una triste sonrisa en sus labios. «Mi padre amaba a Ricardo. Lo veía como el hijo que nunca tuvo. Pasaban horas en el taller de mi padre, revisando sus cuadernos. Mi padre era de la vieja escuela. Todo estaba dibujado a mano con notas meticulosas en los márgenes. «Su señoría», intervino el señor Blackwood, con la voz goteando con descendencia. «Si bien este viaje por el camino de los recuerdos es sin duda conmovedor, no veo su relevancia para los cálculos de la manutención conyugal. Creo que mi cliente está estableciendo la fundación de la sociedad matrimonial». «Su señoría», respondió Eliza con suavidad. «Y las contribuciones no financieras que ella y su familia hicieron al eventual éxito del señor Vera». El juez Damián hizo un gesto con la mano. «Proceda, señora Stone, pero vaya al grano». Eliza regresó a su mesa y sacó 3 gruesos cuadernos encuadernados en cuero del bolso desgastado de Clara. Sus portadas estaban descoloridas y las esquinas suavizadas por la edad. «Su señoría, me gustaría presentar estos como evidencia, como las pruebas A, B y C de Ruiz». Los colocó en el escritorio del secretario. «Señora Ruiz», dijo Eliza, volviéndose hacia ella, «¿puede identificar estos artículos?» «Eran de mi padre», dijo Clara, su voz ahora clara y firme. «Son sus diarios de diseño. Contienen años de sus conceptos, sus teorías, sus bocetos sobre desarrollo urbano sostenible». Ricardo soltó una carcajada corta y despectiva.
Valeria puso los ojos en blanco. ¿Y por qué los ha traído aquí hoy?, preguntó Eliza. Cuando Ricardo fundó Vera Designs, explicó Clara, su mirada finalmente encontrándose con la de su esposo. Le di los $30,000 que mi padre me dejó como capital inicial. Pero el verdadero capital inicial, el capital intelectual, estaba en todos estos libros. Los conceptos centrales de La Torre del Ascenso, el proyecto emblemático de Ricardo, el sistema de reciclaje de agua de lluvia, el diseño de calefacción solar pasiva. Todo está en el cuaderno B, página 47. Un murmullo recorrió la sala. El señor Blackwood se puso de pie al instante. «Objeción. Esta es una acusación infundada y fantástica. Mi cliente es un arquitecto célebre, un visionario. ¿Está este tribunal considerando seriamente la noción de que su éxito se basa en los garabatos de un aficionado?» «Mi padre no era un aficionado», replicó Clara, con su voz resonando con un fuego repentino. Era un ingeniero brillante que no podía pagar un abogado de patentes por cada idea que tenía. Él confió en Ricardo. Lo trató como a un hijo. El juez Damián levantó una mano, silenciando a Blackwood. «La objeción queda anotada. Está la señora Ruiz alegando que los aclamados diseños de su esposo fueron, de hecho, robados del trabajo de su padre. No lo estoy alegando, su señoría. Lo estoy declarando como un hecho», dijo Clara, con la barbilla en alto. «Vera Designs se construyó sobre la base de mi dinero y el genio de mi padre. Esa es una contribución matrimonial que las hojas de cálculo del señor Blackwood omiten convenientemente». Ricardo ya no estaba aburrido. Su rostro era una nube de furia. El juez Damián, sin embargo, parecía más interesado en los cuadernos. «Alguacil, por favor, tráigame las pruebas». El juez se puso sus gafas de lectura y abrió el primero. La sala quedó en silencio, salvo por el susurro del papel viejo mientras el juez pasaba las páginas. Pasó mucho tiempo mirando. Su expresión, ilegible. Después de lo que pareció una eternidad, el juez Damián cerró el cuaderno. Se quitó las gafas. «Señora Clara Ruiz», dijo, su voz tranquila pero llegando a cada rincón de la sala. «Usted declaró que el nombre de su padre era Alan Peterson. ¿Es correcto?» «Sí, su señoría. Y trabajó para el Departamento de Planificación de la ciudad de Nueva York durante más de 30 años antes de jubilarse en 2010. La frente de Clara se arrugó. Era una pregunta extraña y específica. «Sí, lo hizo, como lo sabe». El juez no le respondió directamente. Miró a Ricardo, cuyo rostro se había puesto pálido. «Señor Vera», dijo el juez, su tono de repente cargado de acero. «Su testimonio es el siguiente. Creo que tendremos mucho que discutir». Golpeó su mazo. «Tomaremos un receso de 15 minutos». Mientras el juez se levantaba, mantuvo una mano apoyada en los viejos cuadernos, como si los estuviera protegiendo. Clara lo vio irse, una extraña y aterradora esperanza floreciendo en su pecho. El juez sabía algo. El fantasma de su padre, atrapado durante años en la tinta y el papel de la obra de su vida, finalmente había encontrado una voz en el lugar que menos esperaba. Y por primera vez en todo el día, Ricardo Vera parecía asustado. La conspiración desenmascarada. Cuando el tribunal se reunió de nuevo, el ambiente había cambiado irrevocablemente. Ricardo Vera fue llamado al estrado. Intentó proyectar su aura habitual de encanto confiado, pero era una fachada frágil. El señor Blackwood comenzó su contrainterrogatorio, intentando recuperar el control de la narrativa. «Señor Vera, abordemos esta extravagante acusación. Su exesposa ha sugerido que sus logros arquitectónicos fueron robados de su difunto padre. ¿Podría decirle al tribunal acerca de su relación con Alan Peterson?» «Alan era un hombre maravilloso», dijo Ricardo, con la voz tensa.
Un alma dulce y gentil, con pasión por la ingeniería. Le tenía mucho cariño. Es cierto que tuvimos muchas discusiones sobre diseño. Fue una gran caja de resonancia en mis primeros días. ¿Y sus cuadernos?, preguntó Blackwood. ¿Alguna vez los vio? Por supuesto, dijo Ricardo con un encogimiento de hombros magnánimo. Estaban llenos de ideas interesantes, conceptos teóricos, pero con todo respeto a Alan, eran de aficionado. Eran sueños imposibles, no planos. Estaba tratando de menospreciar a Alan Peterson. El juez Damián había estado escuchando atentamente. Ahora se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Ricardo. Señor Vera, estoy mirando la prueba B. Página 47. El diseño de una fachada heliotrópica con filtración integrada de aguas grises. Los esquemas son increíblemente detallados. La sonrisa de Ricardo flaqueó. Como dije, su señoría, un concepto interesante, pero... Es más que un concepto, interrumpió el juez, con la voz aguda. Es un diseño mecánico completamente articulado, y tiene un parecido notable con la fachada patentada Giro Solar en su torre Viridian, la que le valió el premio de arquitectura Pritzker. Los principios pueden ser similares, pero mi diseño fue desarrollado independientemente, insistió Ricardo, con la voz ligeramente elevada. ¿Independientemente?, repitió el juez. Abrió otro cuaderno. Prueba C. Vayamos a la página 112. Aquí, su suegro detalla un método para reforzar el hormigón con fibras de polímero recicladas, creando un material de construcción más ligero y resistente. Incluso le dio un nombre: Arthro-hormigón. Es meramente una coincidencia, señor Vera, que el material característico utilizado en su proyecto residencial Oasis sea un compuesto patentado llamado calcreta, que una búsqueda superficial revela que utiliza exactamente el mismo método de integración de fibra de polímero. Ricardo estaba pálido. El juez continuó con una voz baja y peligrosa. Durante 10 años, antes de ser nombrado para el banquillo, fui abogado de patentes. Pero antes de eso, durante mucho tiempo, fui ingeniero subalterno en el Departamento de Planificación de la ciudad. Mi mentor, el hombre que me enseñó todo lo que sé sobre integridad estructural y ética profesional, fue un ingeniero senior llamado Alan Peterson. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La mandíbula de Ricardo cayó. «Conocí a su suegro, señor Vera», dijo el juez, con la mirada como astillas de hielo. «Trabajé con él durante 5 años. Reconozco su letra como reconozco la mía. También reconozco su firma, que puso en la parte inferior de cada diseño completado. Alguacil, traiga las pruebas A, B y C al estrado». El juez giró el cuaderno. Aquí, en la parte inferior del diseño de Arthro-hormigón, con un pequeño boceto estilizado de un puente en voladizo, él lo llamó su marca de integridad. Dígame, señor Vera, ¿cómo terminó un diseño completo con la marca personal de integridad de mi mentor en su solicitud de patente presentada 3 años después de su muerte? El silencio en la sala fue absoluto. El titán se estaba desmoronando. «Recusarme», tronó el juez Damián. No tenía idea de quién era el padre de Clara Ruiz, hasta que mencionó su nombre en esta corte hace 30 minutos. Lo que sí tengo es la capacidad de un experto de primera mano para reconocer el robo de propiedad intelectual cuando me está mirando a la cara. Su objeción es anulada. Siéntese. Blackwood se hundió en su silla. Derrotado. El juez se giró hacia Ricardo. «Señor Vera, se lo voy a preguntar de nuevo, bajo juramento. ¿Tomó usted o no los diseños de Alan Peterson, los reclamó como propios y construyó todo su imperio comercial sobre ellos? Fue un homenaje», tartamudeó Ricardo, «un tributo a su genio. Yo estaba continuando su legado». ¿Continuó su legado borrando su nombre de él? El juez Damián fue implacable.
Eso no es un legado, señor Vera. Eso es fraude. Eso es un crimen. Alan solía hablar de un proyecto magno, un rascacielos autosuficiente. Lo llamó el Proyecto Arboretum, dijo el juez. ¿Le suena ese nombre? Ricardo permaneció en silencio. El juez levantó la mirada de Ricardo a la mujer sentada detrás de él. ¿Será Núñez? Valeria se sobresaltó. Como directora de operaciones, usted fue fundamental para el éxito de la firma, según ha declarado. Estaría familiarizada con la oferta pública inicial de Vera Designs hace 5 años, ¿correcto? Sí, su señoría, dijo Valeria, con la voz aguda. Entonces estaría familiarizada con el folleto presentado en la oficina de patentes, la joya de la corona del cual fue un proyecto de desarrollo masivo, actualmente en construcción en la costa. Un proyecto llamado La Arcadia. La mano de Clara voló a su boca. La Arcadia. ¿Será Núñez? La voz del juez era como un bisturí. La presentación ante la oficina de patentes para la cartera de patentes inicial del proyecto La Arcadia. ¿Quién firmó las patentes de diseño originales? ¿Quién atestiguó que el trabajo era la creación original de Ricardo Vera? La compostura de Valeria se hizo añicos. Yo no recuerdo los detalles. Oh, creo que sí lo recuerda, dijo el juez con gravedad. Él hizo una seña a la secretaria. Señora secretaria, haga una búsqueda en los registros públicos en línea. Quiero los artículos de incorporación de Vera Designs LLC de hace 12 años y las solicitudes de patente iniciales para el sistema integrado para una estructura autosuficiente. Después de un momento, la voz de la secretaria sonó, clara y precisa. Los artículos de incorporación de Vera Designs muestran 2 socios iniciales, Ricardo Vera y Valeria L. Núñez. Una ola de shock recorrió la galería. Valeria no era solo una empleada posterior. Ella era una socia fundadora. Había mentido bajo juramento. ¿Y el firmante de la patente, señora secretaria?, preguntó el juez, aunque parecía saber la respuesta. La solicitud de patente fue presentada por Ricardo Vera, leyó la secretaria. La declaración jurada de originalidad fue atestiguada y confirmada por Valeria L. Núñez. Era el clavo final en el ataúd, una conspiración al descubierto. Valeria no era solo la otra mujer que había arruinado un matrimonio. Ella era la cómplice que había ayudado a Ricardo a construir su imperio sobre sueños robados. Dejen que quede claro, dijo el juez Damián, con la voz goteando desprecio helado. Señor Vera, usted tomó la obra de toda la vida del confiado padre de su prometida. Usted, señora Núñez, como su socia comercial, lo ayudó a presentar patentes fraudulentas y a construir una corporación sobre este robo. Y hoy, ustedes dos entraron en mi sala e intentaron usar la riqueza generada por este crimen para alejar a los nietos de ese mismo hombre de su hija, pintándola como inestable y codiciosa. Esto ya no es una audiencia de divorcio, declaró el juez Damián, con la voz resonando con furia. Esto es ahora la escena de un crimen, una conspiración para cometer fraude a gran escala, confesada y corroborada por pruebas, aquí mismo en mi corte. La vindicación Victoria Núñez, totalmente rota, se puso de pie, su silla rechinando. ¡Es una mentira! Él me dijo que los diseños eran suyos. ¡Usted me usó, Ricardo!, ella gritó. Su voz se elevó y se quebró con histeria. No voy a caer por ti, ladrón patético y cobarde. Les contaré todo, cada atajo que tomaste. Tengo copias de todo. Era una confesión en toda regla y una amenaza entregada en un tribunal de justicia. El colapso de Valeria fue total. Era una criminal común. Mientras los alguaciles intentaban contenerla, ella luchaba y sollozaba al ser escoltada fuera de la sala. En el silencio aturdido que siguió a su salida,
El único sonido fue el suave arrullo de Chloe en su cochecito. Estaba despierta, sus inocentes ojos azules contemplando los restos del mundo adulto que la rodeaba. El juez Damián miró hacia abajo desde el estrado. Su mirada se posó en Ricardo, que todavía estaba sentado en el estrado de testigos, una cáscara vacía de hombre. Luego miró a Clara, que estaba aferrada al cochecito de sus hijos, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de una vindicación profunda y devastadora. El juez se aclaró la garganta. Su voz recuperó el mando. «Se levanta esta audiencia», anunció. «Señor Vera, no debe abandonar la jurisdicción. Estoy informando de inmediato a la oficina del fiscal del distrito sobre estos procedimientos. Espero que se inicie una investigación criminal contra usted y la señora Núñez por, como mínimo, fraude grave, perjurio y conspiración». Golpeó el mazo, el sonido como un disparo. La nueva leyenda. La conmoción se extendió rápidamente. Mientras Clara se levantaba con paso vacilante, una oficial de la corte se acercó a ellas. «El juez Damián desea verla a usted y a su abogado en sus aposentos». Entraron en los aposentos del juez, forrados de libros. Él se puso de pie junto a la ventana, observando el horizonte de la ciudad, el que el padre de Clara había ayudado a dar forma. «Señora Ruiz, Clara», dijo el juez con voz suave. «Por favor, siéntese». Miró a los mellizos con una sonrisa tierna y triste. Alan habría adorado a sus nietos. «Mentira. No fui yo, querida», dijo, sacudiendo la cabeza. «Fue tu padre, su integridad, su naturaleza meticulosa. Estaba todo allí en la página. Yo solo fui el afortunado que pudo leer su lenguaje». Él le entregó un documento. «Antes de que me recuse del resto de sus procedimientos de divorcio, estoy emitiendo una orden temporal de emergencia. Le concedo la custodia legal y física exclusiva de los niños, con efecto inmediato. Además, ordeno una liquidación inmediata del 10% de la cartera de acciones personales, no corporativas, del señor Vera, una suma de aproximadamente $5 millones, para ser colocada en un fideicomiso para usted y los niños. Es una medida protectora inmediata para el bienestar de los nietos de Alan Peterson». Clara estaba aturdida. $5 millones. Era seguridad. Era un futuro. «Solo sea la maravillosa madre que veo que es», dijo el juez suavemente. «Su padre fue un buen hombre, Clara. Merecía algo mejor que tener su legado robado. En cierto modo, lo que hizo hoy se lo devolvió a él». Al salir de la corte, fueron recibidas por un pequeño grupo de reporteros. Eliza se puso delante de Clara. «La señora Ruiz no tiene comentarios. Pide privacidad para ella y sus hijos». Mientras el coche se alejaba, Clara miró por la ventanilla. Vio a Ricardo siendo sacado por una puerta lateral. Parecía pequeño, patético, un hombre vacío despojado de su gloria robada. Clara giró su mirada hacia adelante. En el cochecito, Ethan había extendido la mano y tomado la de Chloe. Estaban balbuceando el uno al otro en su propio lenguaje secreto. Una nueva vida se abría ante ellos, construida no sobre mentiras o sueños robados, sino sobre la fuerza silenciosa de una madre que se había negado a ser doblegada y el legado perdurable de un buen hombre cuya voz finalmente había sido escuchada. Ella entró en esa corte como una esposa pobre y desesperada. Salía como la guardiana de un legado, la protectora del futuro de sus hijos, y una mujer que, contra todo pronóstico, había encontrado justicia en las palabras escritas por el fantasma de los cuadernos de su padre. Final, abierto, el legado y el horizonte. El juez Damián había golpeado el mazo, pero el eco del golpe seguía resonando en los pasillos de mármol. Clara Ruiz,
con los $5 millones asegurados para el futuro de sus hijos y la justicia por el legado de su padre, salió del tribunal. No era una victoria total, era una tregua en una guerra que apenas comenzaba. El sol se sintió más brillante, el aire más fresco. Mientras Eliza Stone la protegía de la incipiente manada de reporteros que ya gritaban preguntas sobre el fraude Vera, Clara empujó el cochecito doble. Dentro, Ethan y Chloe balbuceaban, ajenos al cataclismo que acababa de reescribir su destino. En el coche, una berlina negra enviada por el bufete de Eliza. La abogada exhaló, la adrenalina aún vibrando en su voz. No solo te vamos a conseguir un acuerdo de divorcio, Clara. Vamos a recuperar el nombre de tu padre en cada edificio, cada patente. Vamos a corregir la historia. Clara miró por la ventanilla, no a la ciudad que la había traicionado, sino al horizonte. Había llegado al tribunal como una esposa humillada y empobrecida. Se iba como la guardiana de un legado de $1,000 millones, una heroína involuntaria, cuyo caso se convertiría en un precedente legal. Pero su lucha estaba lejos de terminar. Ricardo Vera y Valeria Núñez serían acusados penalmente. Sí, pero los procesos legales serían lentos, dolorosos y muy públicos. Los titanes caídos buscarían venganza, tratando de manchar su nombre. Los abogados de patentes se abalanzarían sobre los cuadernos de Alan Peterson. Clara tendría que aprender a navegar por el mundo de la alta litigación, los trusts financieros y la gestión de un legado de propiedad intelectual que valía una fortuna. Ella miró a sus hijos, sus rostros angelicales reflejados en el vidrio. El dinero y la justicia le habían dado seguridad, pero también una nueva e inmensa responsabilidad. Tendría que ser fuerte, no solo para sobrevivir, sino para prosperar. Tenía que decidir. ¿Se quedaría en la ciudad, luchando en cada audiencia para vengar a su padre? ¿O usaría los recursos que acababa de ganar para llevar a sus hijos a un lugar tranquilo, lejos de las garras de la ambición, para construir un hogar que fuera tan sostenible e íntegro como los sueños de su padre? Mientras el coche se alejaba, Clara sintió el peso de los cuadernos en su bolso. No eran solo evidencia. Eran un mapa hacia el futuro, hacia un destino que ella, y solo ella, tenía que diseñar ahora. El tribunal había dictado justicia, pero la leyenda de Clara Ruiz, la mujer que derribó a un imperio con la verdad escrita en un cuaderno, apenas estaba comenzando. Una gran victoria, pero con enormes desafíos por delante. ¿Te gustaría que desarrolle una historia corta sobre el primer encuentro de Clara con el equipo legal de alto nivel para recuperar las patentes de su padre? ¿O prefieres comenzar un nuevo relato?